Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. En este espacio, en el que me va a acompañar mi buen amigo Natanael, el Kant mexicano, quien refutó a Zizek con 30 libros, vamos a discurrir sobre todos aquellos temas que probablemente surgieron de una plática irrelevante de WhatsApp, un altercado en Facebook, una riña en Twitter, y nos ha parecido bien abordarlos quizá desde una perspectiva un poquito más seria, haciendo la labor de recopilación y presentación de la información justamente para ti, ¿no? Para que te diviertas, para que lo disfrutes y sobre todo para que tengas una perspectiva más amplia de ciertos temas y salgas un poquito a las periferias del WhatsApp. Por cierto que acabas de escuchar la obertura de Las bodas del Fígaro. Se fijan cómo nosotros ya estamos saliendo un poquito a las periferias del reggaetón, del gran Amadeus Mozart, a quien se le atribuyen poco más de 600 obras. Mozart, quien empezó haciendo magia casi tan pronto saltó del vientre de su madre, lamentablemente se nos fue muy pronto, se nos fue antes de llegar a los 40 años de edad. Y si te pones a pensar, pues es casi los años de carrera artística que tiene Dana Paola. La diferencia entre Mozart y Dana Paola es que el reggaetón y los culebrones telenovelescos que se nos avienta nuestra suerte de Ariana Grande Latina, es que a ella le están dejando unas cantidades significantes de dinero, mientras que a nuestro Mozart, nuestro pobre Mozart, literal pobre, murió como un perro. Y digo como un perro porque literal ni siquiera se sabe en dónde aventaron el cuerpo. Y pensando en eso, ¿no? En Dana Paola y Mozart, es que se nos ocurrió hoy en este podcast y en este principio de programa hablar un poco de los polímatas, porque tú y yo vivimos en una sociedad que parece rendirle culto a la demarcación entre saberes desde los primeros años de escuela. Desde los primeros años de escuela te joden a que te definas sobre qué es lo que quieres ser. Y con esto me refiero que muy al estilo de la novela de Verónica Roth, Divergente, ¿no? Esa película famosa que te encuentras en Netflix. Es que debemos escoger desde pequeños, se nos va inculcando la idea de que desde pequeños tenemos que tener una vocación sobre la cual tenemos que ser fieles. Pero lo que no se nos dice es que el jodido mundo no funciona así. Esa es la realidad. En nuestra sociedad, aunque podemos hablar de vocación como la intuición que debe guiarnos a estudiar aquello para lo cual somos buenos, hay que decir que esa vocación puede verse frustrada, o en el mayor de los casos se ve frustrada, cuando la contemplamos a la par de la remuneración económica que nuestra carrera pueda dejarnos. Es decir, a mí me puede fascinar la filosofía, pero probablemente deje mucho más dinero el reggaetón, y la filosofía la voy a mandar a un carajo para ponerme a hacer bailes de reggaetón en TikTok, como nuestra querida Dana Paola, y entonces hacer, pues, dinero, valga la redundancia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los polímatas? Pues quédate en Eso no dijo Kant, porque definitivamente Kant no habló de Dana Paola y este es el programa que estabas esperando. ¡Comenzamos! Pues bien, vamos a empezar con el Renacimiento. El Renacimiento es esa época de esplendor, de verdadero esplendor, del hombre universal, que tiene por fin colocar al hombre como centro de atención. Y en esta época se distingue justamente porque existen personajes que abarcan muchísimas áreas del conocimiento. El arquetipo del hombre renacentista va a ser justamente Leonardo da Vinci, quien es una persona que incursiona con una creatividad impresionante, no solo en la pintura, sino en la anatomía, en la geografía, en la tecnología, en la zoología, en la astronomía y muchísimos campos más del saber. Es decir, si tan solo a nivel local hoy tuviésemos 2 Leonardos da Vinci por cada 100 malumas, la sociedad sería muy distinta, porque el genio del hombre renacentista, el hombre universal renacentista,
estribaba justamente en que todo este conocimiento, toda esta creatividad, todo este genio tenía un desenvolvimiento práctico en la sociedad que tenía por fin catapultar a la sociedad a ese nivel superior que la distinguía justamente del mundo natural. Para los renacentistas, el avance de una sociedad está íntimamente ligado al genio y al desarrollo de los hombres. Por eso Da Vinci, al abarcar tantas áreas del saber y desenvolverse con soltura en ellas, va a entrar dentro de la definición de lo que nosotros hoy llamamos un polímata, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero ojo aquí, porque no debemos de confundir la polimatía, que implica el dominio profundo en varios saberes, con la idea de memorizar cosas, ¿no? Porque la polimatía consiste justamente en saber pensar, no en replicar lo que otro pensó. Porque hoy Google nos permite dar la impresión de que sabemos de algún tema tocándolo superficialmente a través de 2 búsquedas en la red. No. El polímata tenía esta característica de que sabía pensar con profundidad sobre varios temas. Es decir, la polimatía implica saber pensar de muchos temas con profundidad y luego darle aplicación a los mismos con soltura. Hablamos entonces de un erudito de amplio espectro que es capaz no solo de repetir como un papagayo lo que lee en este o aquel libro, sino que sabe pensar, ha desarrollado capacidades ingentes de conocimiento que tienen aplicaciones prácticas y relevantes a la cotidianidad, que posteriormente se mostrarán como positivas a la sociedad en la que se desenvuelve. Sí, porque hoy tenemos a personas que porque leyeron 2 o 3 libros sienten que tienen el derecho a arrogarse el título de filósofo, de pedagogo, de político, etcétera, cuando en realidad eso va mucho más allá, ¿no?, de memorizar y de repetir ciertas cosas que luego leímos. Pues bien, en este ideal renacentista del hombre universal, que es visto actualmente como una cosa rara, como una aguja en un pajar, o incluso como una normalidad exclusiva del Asperger o del autismo, tenemos a las instituciones educativas actualmente. Las instituciones educativas más prestigiosas del mundo actualmente se han especializado justamente en todo lo contrario. Se han especializado en formar alumnos capaces de superar exámenes concretos con cualificaciones excelentes, pero que carecen de la flexibilidad intelectual, de la formación humanística de los polímatas, que carecen de la formación de amplio espectro que distingue a estos hombres del Renacimiento, que amaban el conocimiento y que intentaban a través del conocimiento elevar al hombre por encima de lo natural. En este punto, por ejemplo, un egresado de alguna facultad de ingeniería o un licenciado en administración pública serán 2 personas que se decantaron por la demarcación de saberes y que le rinden culto a la especialización, porque en nuestra sociedad esto es lo común. Por ejemplo, en la actualidad nadie le exigiría a un ingeniero que fuese capaz de escribir poemas. Casi se da por un hecho que un ingeniero es una persona que está preocupada exclusivamente por las matemáticas. De la misma manera que esta demarcación de saberes nos releva al campo de la incertidumbre, cuando hablamos, por ejemplo, de un licenciado en administración de empresas, que uno no esperaría que tuviese conocimientos profundos de astronomía. Siendo así, nosotros hemos entrado en una nueva faceta donde la especialización del conocimiento queda circunscrito específicamente a aquellas personas que se dedican a cierta área del conocimiento. Por eso nos sentimos mucho más cómodos al escuchar la opinión de una persona que está involucrada en cierta área del saber que a una persona que tenga mucho conocimiento en general, ¿sí? Por ejemplo, decimos, la opinión de este tipo no puede ser cierta porque él no es ingeniero. La opinión de este otro tipo no puede ser cierta porque él no es científico. Entonces, hoy nos sentimos muy emocionados con la especialización en las áreas y recriminamos de manera inconsciente, tácita o incluso abierta a quien incursiona fuera de ellas y desarrolla conocimientos profundos acerca de otras ramas, aun cuando no tenga certificaciones específicas de estas ramas. Entonces, en este punto entramos al tema de la vocación y entramos específicamente al tema de la remuneración económica. La polimatía en el día de hoy es una cosa rara porque nuestra sociedad se decanta por la especialización y por la demarcación de los saberes. No tiene nada que ver astronomía, ¿no?, con teología, no tiene nada que ver psicología con astrofísica. Este tipo de pensamiento lo que ha hecho es llevar al hombre a entrar en una pasividad en cuanto a su creatividad y en cuanto a su pensamiento. Entonces entramos al tema de la vocación y al tema de la remuneración económica, porque actualmente es más fácil capitalizar un pensamiento, es más fácil capitalizar un cierto talento, es más fácil capitalizar el reggaetón y vivir de un par de canciones moviendo las caderas, que vivir del saber en profundidad de varios temas a la vez, a menos que sepas capitalizar eso o tengas un certificado de alguna institución que compruebe de fe que de verdad estás capacitado en varias disciplinas. ¿Por qué?
Bueno, básicamente porque así funciona el mercado, así funciona la sociedad, así funciona la manera en que la economía es relevante para el individuo. Nietzsche decía que la vocación es la espina dorsal de la vida. Y Anton Chekhov decía que teniendo certeza de la vocación, no se puede tener temor a la vida. Yo pienso que están siendo bastante idealistas porque probablemente no sepan cómo funciona el mundo en la actualidad. ¿Qué es la vocación? Bueno, la vocación es básicamente esa inclinación que las personas sienten para dedicarse a cierto trabajo, determinada forma de vida a través de los años. No hay que confundir vocación con profesión, porque la vocación es lo que motiva a las personas a la profesión o a elegir una profesión, lo que nos mueve incluso a seguir ejerciendo dicha profesión. Pero la profesión o el oficio no están ligados necesariamente a la vocación, porque hay millones de personas que tienen una vocación específica para algo, se decantan por otro oficio o por otra profesión. ¿Por qué? Pueden haber muchas razones, pero básicamente nuestra sociedad es por el dinero. En nuestros días el dinero determina lo que muchas personas van a dedicarse a hacer en su vida. Así que aquí entramos en el tema de cómo funciona la sociedad, cómo es la sociedad los polímatas y qué tiene que ver esto con el conocimiento. Bueno, los jóvenes inocentes, mientras vivimos bajo el cuidado de nuestros padres, solemos ignorar desde la estrecha visión en la que vivimos cómo funciona el mundo en realidad hasta que nos enfrentamos a él, sobre todo el mundo actual. Los padres, con un análisis un tanto diferente de las cosas, suelen aconsejar a sus hijos con respecto a su futuro desde la sabiduría que ellos han adquirido con el tiempo. Aquí entra un tema crucial en la formación del individuo y en su posterior desarrollo, que es la vocación. Al principio de nuestra vida, cuando la realidad se ve un tanto nublada, poco clara, somos un tanto idealistas, solemos apuntar a todos lados con bríos y decir que algún día seremos, por ejemplo, astronautas, que algún día seremos jugadores de fútbol famosos, que algún día seremos chefs. Idolatramos a esos personajes que destacan dentro de nuestra sociedad y decimos o queremos emularlos diciendo que un día seremos iguales a ellos. Y entonces, cobijados con el abrazo de papá y mamá que pagan todos nuestros caprichos, apuntamos con holgura a esta o aquella carrera, convencidos de que seremos tal o cual cosa, para enfrentarnos a la realidad de cómo funciona el mundo cuando salimos o egresamos de dicha carrera. Una de las cosas que debemos entender de nuestra sociedad postindustrial, en la que cada vez se tiende más a la automatización de los procesos, es que la sabiduría que en otrora tiempo se entendió como la acumulación de un saber que abarcaba varias disciplinas y se elogiaba en la figura de los polímatas, hoy es irrelevante. Hay que tener claro eso, hoy es irrelevante. La especialización ha venido a matar o a poner fin al virtuosismo de los polímatas, aun cuando se requieran polímatas en nuestra sociedad. Hoy los polímatas se desvanecen, se desdibujan o son forzados a ser buenos solo en una cosa o especializarse en una cosa para poder subsistir. Por lo que se puede decir que tenemos genios trabajando en fábricas, empaquetando carne en una línea de producción bajo el sistema capitalista, gracias a la demarcación de saberes que lo único que pretende es que el sistema siga funcionando. Entonces se entra en un dilema respecto a cómo funciona nuestro sistema económico, porque si probablemente una persona es muy buena en varios temas y se ha especializado específicamente en uno, en filosofía, hay que saber cómo capitalizar ese saber si no hay algún lugar donde él pueda desenvolverse laboralmente. Entonces, aunque pueda ser muy bueno, pueda ser muy destacado, es irrelevante para la vida social, es irrelevante para la vida doméstica. En la actualidad, a diferencia del hombre renacentista o la sociedad renacentista, a nadie le importa que seas muy buen filósofo, a nadie le importa que seas un crack en la ingeniería. La realidad es que tienes que pensar más allá, de manera más pragmática, en la subsistencia, cómo subsistirás. Y aquí se anula lo que es la vocación de manera sutil, forzando a muchos a que, a pesar de que tengan un gusto por cierta disciplina, la abandonen por otra que les deja mayores dividendos. Quédate conmigo, soy Edgar Pacheco, continuamos en este tema. Eso no dijo Kant. Entonces, así, para culminar, en la era de la especialización profunda, el latín, el griego, la filosofía, la historia del arte o la historia universal se arrinconan con temor y se van desdibujando ante la voraz maquinaria de producción de bienes que impera en nuestros días. Más aún, teniendo en cuenta que el polímata es un hombre raro entre nosotros y que las instituciones educativas no tienen interés en formar a pensadores de amplio espectro y que Dana Paola puede hacerse rica moviendo el trasero al ritmo de reggaetón, entendemos que para muchos jóvenes es triste darse cuenta que tienen que abandonar sus sueños por buscar el pan de cada día. Y aunque hay muchos rebeldes que con la mochila de sus sueños en la espalda se lanzan a la conquista del mundo,
Eso pronto cambia cuando se dan cuenta cuánto cuesta la vida hoy en día y cuánto se sufre por ganarse el sustento. Y así, ni polímata ni vocación, los jóvenes se convierten en simples números de una maquinaria inerte que tiene por fin la acumulación de riqueza de ciertos individuos en el poder. Ya no señora ser astronauta, científico, pensador, ya no señora ser filósofo o historiador, sino que de manera sutil se ve de reojo a Dana Paola con sus 26 millones de seguidores en Instagram y se piensa para los adentros. Si mi saber tuviese un poco la atención que tiene ese movimiento de cadáveres y exhibición de pecho de esta niña mimada, y se termina escuchando la canción y dándote cuenta que poco a poco el pensamiento de esta generación vacua te va absorbiendo, para terminar tus días tirado en un sofá en una película en Netflix y diciendo, bueno, no está tan mal. Pero no debemos desanimarnos porque la solución a los restos del presente, según un artículo del Harvard Business Review, se encuentra justamente en los polímatas. La monomateria también va a pasar al olvido y un día resurgirá en el horizonte el joven que hastiado de la sobreinformación y la monotemática de un mundo que solo piensa en destruir selvas para alimentar vacas, se va a decidir a tener por héroes nuevamente a Da Vinci, Miguel Ángel, Pietro Bombaci, Rafael y otros pensadores más que le dieron un rumbo distinto al mundo, elevando al hombre por encima de sus expresiones infrahumanas y poniéndolo cara a cara con Dios. De nueva cuenta, algún joven osado cabizbajo apuntará a las estrellas como lo hizo Giordano Bruno y se enfrentará ante la crisis del saber que impera en nuestros días y dejará de pensar que tener 1 millón de seguidores en Instagram por mover el trasero es mejor que pensar